Buenas tardes a todos. Un placer seguir compartiendo con ustedes este encuentro. Vamos a dar paso a la mesa 2 sobre procesos de adquisición en los años escolares. Iniciamos con la presentación de la doctora Karina G. Zimmerman y Andrea Minerva Silva López con el tema ¿Qué y cómo piensan los participantes de un evento irónico? Reflexiones metapragmáticas sobre la función de la ironía verbal en adolescentes. La presentación que vamos a hacer ahorita, Minerva y yo, tiene que ver con una preocupación que hemos tenido, bueno, yo he tenido hace tiempo y que surgió a partir de la tesis de Minerva, que es como qué y cómo piensan los participantes de un evento irónico, es decir, qué está pasando en las mentes de estas personas que están participando en un evento donde aparece una ironía. Entonces, sabemos que la ironía se debe investigar porque es altamente valorada en el medio social y escolar, es importante, es un conocimiento importante social y pragmático, además nos permite funcionar adecuadamente en los grupos sociales distintos. Por otro lado, también sabemos que es el lenguaje no literal más tardío en adquirirse y ahorita quizá después de esta presentación les va a quedar un poquito más claro por qué es tan tardío. Y también existe muy poca investigación en diversos idiomas, pero en español prácticamente no hay, ¿no? Con excepción de algunos trabajos de Nina Crespo y los nuestros, casi no hay nada en español, ¿no? Antes de empezar, quisiera distinguir rápidamente entre tipos de ironía. Hay dos tipos en términos generales, la ironía situacional, que es esta ironía que se da cuando yo espero algo y eso no se da, y entonces hay una oposición, pero es en cuestión de una situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se incendia la estación de bomberos, eso sería irónico porque yo no esperaría que la estación de bomberos justamente se incendiara. No nos vamos a preocupar por esa ironía, sino más bien por la ironía verbal, es decir, este tipo de discurso donde la discrepancia entre lo que yo espero y lo que se da por las palabras mismas, es decir, por las palabras emitidas por el hablante, ¿no? Entonces, sabemos que la ironía verbal es muy compleja, que es muy difícil de definir, y en términos generales, se ha considerado que un enunciado es irónico cuando hay una discrepancia entre el significado literal, o sea, lo que yo digo, y la intención, lo que yo quiero decir. Que normalmente hay una crítica, que para poder entender la ironía yo necesito conocer el contexto, las suposiciones de todos los que están participando ahí, que a veces hay pistas léxicas, gramaticales, incluso de entonación, que siempre hay, por lo general hay un ironista y una víctima, es decir, el ironista es el que dice la ironía y la víctima es el que la recibe, y que la ironía sirve para muchas cosas, sobre lo cual también vamos a estar platicando un poquito el día de hoy. Entonces, estas funciones, ¿de qué me puede servir la ironía? Uno, para atenuar, no decir directo, para hacerme el gracioso, para agredir de manera muy negativa, es decir, ahí sería como un sarcasmo. A veces sirve también para halagar. A veces cuando estoy muy desesperado, logro controlar mis emociones mediante una ironía. A veces uso la ironía como para yo quedar bien y que los demás queden mal, es decir, salvaguardar las apariencias, para posicionarme bien socialmente, decir yo valgo más que tú, o a veces también la ironía se ha encontrado que sirve para marcar intimidad, es decir, tú y yo nos llevamos muy bien, somos irónicos el uno con el otro. Por otro lado, otro tema del que vamos a estar hablando es la metapragmática. La metapragmática es un área muy poco estudiada en el lenguaje infantil, casi no se ha definido, y nosotros proponemos aquí una definición propia
porque el día de hoy vamos a estar viendo cómo los niños ejercen adolescentes ejercen metapragmática sobre la ironía, ¿no? Entonces, esta metapragmática sería como la capacidad que tenemos para reflexionar de manera consciente, y esto es importante que sea consciente, sobre la relación entre los elementos lingüísticos de un enunciado, en este caso la ironía, o sea, los elementos lingüísticos de esta ironía y el contexto comunicativo y social en el cual aparece, ¿no? Entonces yo debo poder ver esta relación entre las palabras, el contexto social donde está apareciendo, y debo poder explicitar las reglas pragmáticas que están llevándose a cabo en este acto irónico, ¿no? Entonces, los autores han hablado de dos, sobre todo Gombert habla de dos niveles como de reflexión metapragmática. Una sería como epipragmática, previa, que sería como hacer esta reflexión, pero de manera bastante inconsciente, sin saber muy bien por qué se está dando aquí, versus la metapragmática en sí, en donde ya estaríamos hablando de algo mucho más consciente, en donde yo ya de manera consciente puedo hablar de estas reglas, ¿no? ¿Por qué es tan compleja esta reflexión metapragmática? Porque yo me tengo que dar cuenta de que los enunciados, es decir, las palabras, se derivan tanto de la declaración lingüística como de este contexto en donde aparecen, ¿no? Entonces yo tengo que saber que me tengo que fijar en las palabras, pero también en el contexto físico en donde se está dando, y adicionalmente debo poder representar los pensamientos, las creencias, las emociones de todos estos que están participando en este acto irónico, ¿no? Entonces, si se fijan, es algo muy, muy complejo, por eso es tardío. Yo tengo que ver qué se está diciendo, en qué contexto físico se está diciendo y qué están pensando todas estas personas que están participando en este acto irónico, ¿no? Por lo tanto, tengo que poder representar esta intencionalidad y poder usar lenguaje para hablar sobre estas cosas, ¿no? Esto obviamente tiene que ver con teoría de la mente. Veamos un ejemplo para que vean todo lo que está pasando para que yo pueda entender un acto irónico. Supongamos que Mariana y Alfonso se inscriben en un concurso de canto. El día del concurso, Mariana desafina y los descalifican. Alfonso le dice a Mariana, te salió muy bien nuestra canción. Aquí está un pequeño esquema para que vean más o menos qué sucede para que todos podamos entender lo que le está diciendo Mariana a Alfonso, ¿no? Entonces está Mariana diciéndole, concentrémonos ahorita en las figuritas como amarillas, y le dice, muy bien, te salió muy bien nuestra canción, pero está pensando, a Alfonso no le salió bien nuestra canción, ¿no? Entonces, yo si escucho esta emisión, yo tengo que decir, las palabras de Mariana no van de acuerdo con mi conocimiento. Qué raro que esté diciendo algo así. Concentrémonos ahora en las cafecitas. Por otro lado, sabemos que Alfonso también piensa, no me salió bien la canción, o sea, bien que los dos saben, ¿no? Entonces, Mariana y Alfonso, ambos saben que a él no le salió bien el poema. Esto quiere decir que yo ya tuve que ver la cabeza, la mente de Mariana y la mente de Alfonso. Pero si los dos bien saben que no le salió bien la canción, ¿para qué Mariana dice algo así? Veamos ahora las nubecitas grises. Mariana nos quiere decir que se siente enojada o desilusionada, ¿no? Entonces, ella quiere que Alfonso sepa que ella está enojada porque a él no le salió bien el poema. Y pues nos podríamos quedar ahí, y casi todos los investigadores sobre desarrollo infantil e ironía se quedan en ese nivel, pero lo que hemos descubierto en los últimos años es que hay un nivel adicional, y es este que ven ustedes como con rosita. ¿Por qué Mariana decide utilizar la expresión irónica en lugar de decírselo directo, ¿no? Entonces sabemos que Mariana está usando esa ironía por una razón, o sea, hay una función específica, ¿no?
Y parece que hay ahí la mente de otros adicionales que están fuera, ¿no? Entonces, si se fijan, para yo poder entender esta ironía, yo tengo que ver la mente de Mariana, ir a la de Alfonso, regresar a la de Mariana y luego considerar toda la situación hipotética y por qué Mariana dice esto, quizá frente a otros o no. Es decir, hay muchas mentes que están entrando en juego aquí para entender la ironía. Con base en esto, nuestro objetivo fue identificar si si se presentan diferencias debidas a la edad entre las reflexiones metapragmáticas sobre la función de la ironía que presentan adolescentes de 12 y 15 años, es decir, si los de 12 y los de 15 lo ven distinto. Y además, si existe una relación entre estas reflexiones que pueden hacer y su capacidad para atribuir estados mentales, es decir, para poder ver las mentes de todos estos que están sucediendo, de todos estos participantes que están en este evento irónico, ¿no? Entonces ahora Minerva les va a platicar cómo procedimos. Muy bien. Bueno, pues continuando con este estudio, lo que nosotros decidimos hacer es primero seleccionar a nuestros participantes. Nuestros participantes fueron 32 adolescentes de 12 y 15 años de edad que comprendían previamente la ironía prototípica. Para eso nosotros realizamos un tamizaje para asegurarnos de que ellos ya entendían la ironía, puesto que si no la entendían no iban a poder reflexionar acerca de las funciones que iba a tener la ironía. En estos grupos eran 8 mujeres, 8 varones por grupos etarios y estos eran pertenecientes a una escuela privada de la ciudad de Querétaro. Diseñamos un instrumento que contaba de 32 historias que eran distintas de acuerdo con las siguientes variables. Jugábamos con la relación entre los interlocutores, es decir, si tenían una relación cercana, si eran amigos de la infancia o eran hermanos, versus si tenían una relación distante o nueva, es decir, se acababan de conocer. También jugamos con el posicionamiento social, es decir, la situación comunicativa en la que se daba la ironía, si estaban frente a muchas personas o si estaban en privado, cuál era el cambio ahí. Y jugamos con el tipo de enunciado, ofrecimientos irónicos versus agradecimientos irónicos. Y bueno, nuestra forma de proceder fue distribuir estas historias en 8 paquetes con distintas historias. Hicimos entrevistas individuales donde los chicos le daban la lectura a las historias y después, mediante un guión, hacíamos una entrevista para ver qué era lo que estaban pensando. Las historias fueron leídas de forma aleatoria. Un ejemplo de las historias que había en este instrumento es la siguiente. Joaquín y Luis trabajan en una cafetería desde hace 10 años y se llevan muy bien. Luis le pide a Joaquín que lleve un café a una mesa. Joaquín olvida llevar el café y los clientes de la mesa se quejan. Luis se acerca a Joaquín y le dice frente a sus compañeros, gracias por olvidar llevar el café. Aquí podemos ver que se conocían desde hace 10 años y ya se llevaban muy bien, por lo tanto aquí la relación entre interlocutores es una relación cercana. En otros casos se acababan de conocer o acababan de contratar a Joaquín. Luego vemos que fue una situación que se dio frente a sus compañeros. En otras historias decíamos, se acerca y le susurra al oído. Y aquí vemos que tiene un gracias por olvidar el llevar el café, es un agradecimiento irónico. En el otro caso manejábamos ofrecimientos y decíamos algo como, ¿quieres volver a olvidar el café la próxima vez que se te pida? Esas eran nuestras diferentes historias. Nuestro guión de preguntas consistía en lo siguiente. Los chicos leían la historia y después decíamos, ¿qué quiso decir Luis cuando dijo esto? Y señalábamos la frase irónica. Eso fue para nosotros no meter ningún factor de entonación a la hora de leer la frase irónica. Le preguntábamos entre cada pregunta, ¿cómo lo sabes? ¿Qué te dio la pista para saberlo? ¿Qué parte del texto te permite decir eso? Después continuamos, ¿por qué Luis le dijo eso a Joaquín? ¿Se lo podría haber dicho de otra manera? ¿Cómo? ¿En qué situación se vale decirlo así? ¿La relación que tiene Luis y Joaquín hace que se valga decir algo así? ¿Crees que la situación en la que se lo dijo hace que se valga decirlo así? Y preguntábamos, entonces, ¿por qué crees que Luis decidió decírselo así a Joaquín y no de otra manera? Y por último, ¿cómo sabe Luis que Joaquín va a entender lo que realmente le quiso decir?
Con estas preguntas encontramos los siguientes resultados. Ok. Respecto a las reflexiones, encontramos que había una diferencia significativa por edad, es decir, los chicos de 15 años realizaban mucho más reflexiones que los chicos de 12. Además, encontramos que los chicos les atribuían diferentes funciones a la ironía, como la de control de emociones, para demostrar si estás enojado de una forma más tranquila, la crítica negativa, una marca de intimidad, el posicionamiento social, es decir, para sobreponerme ante ti frente a los demás, una función humorística, la de atenuación, para no decirlo tan feo directamente, y la de salvaguardar las apariencias, es decir, yo quiero librarme de la culpa y te la hecho a ti. Bueno, encontramos que los chicos, la primera función que encontraban con mayor frecuencia era la de control de emociones, es decir, lo más frecuente es que ellos decían, lo dijo porque está enojado, lo dijo porque está molesto, para mostrar que no le gustó. Seguido de una crítica negativa, y en tercer lugar como una marca de intimidad, porque se llevan muy bien y entonces ya es más válido decirlo así. Seguidas de otras que podemos ver que se marca mucha diferencia entre esas primeras tres: la función de posicionamiento social, la función humorística, la de atenuación y la de face saving. Aquí nosotros empezamos a analizar que las primeras tres, que serían control de emociones, crítica y marca de intimidad, involucran únicamente dos participantes, dos mentes, es decir, el ironista y la víctima. Él me lo dijo porque quiere que yo sepa cómo se está sintiendo o que quiere que sepa cuál es nuestra relación. Sin embargo, las otras cuatro funciones que le atribuyeron involucran más de dos participantes, puesto que o hay un público o hay alguna expectativa del contexto que se está esperando. Y entonces nuestros participantes están actuando en función de eso, y se tienen que tomar en cuenta no solo esas dos mentes, sino la de los demás que están presentes, ¿o no? Bueno, también realizamos un análisis cualitativo de nuestros datos y encontramos que las reglas metapragmáticas que identifican los chicos para decidir qué función le atribuyen a la ironía varían en dificultad. Las primeras aparecen desde los 12 años, es decir, encuentran ellos que importa cuál es la relación entre la ironista y la víctima para decidir cuál es la función que tiene, así como la intención del ironista. Por ejemplo, si se llevan bien, probablemente no lo diría para ofender. Es decir, si tenemos una relación cercana, entonces mi intención cambia. Esto vemos que hay una relación comunicativa entre ironista y víctima únicamente. Después hay otras que aparecen a los 15 años y ellos identifican que importa cuál es la relación jerárquica entre ironista y víctima. Y también que la ironía se puede dar en privado frente a otros y que eso va a impactar en cuál es la función. Estas funciones las identificaron tomando en cuenta la relación del ironista y la víctima frente a otros participantes que están en la interacción, es decir, están ahí, estaban los compañeros ahí escuchando el acto irónico. Y hubo otro tipo de reflexiones que no aparecieron por completo incluso a los 15 años, que es cuando el contexto social, que es tomar en cuenta el contexto social donde aparece el comentario irónico. Aquí, por ejemplo, los chicos decían, no se vale porque se acaban de conocer, además es un trabajo, entonces debería ser más amable. Ellos identifican que como es un trabajo, hay una expectativa, hay un contexto que está haciendo que tenga otro significado la ironía, que tenga otra función. Y aquí ellos están reflexionando acerca de la relación entre el ironista y la víctima frente a otros que no están presentes en la interacción, pero que aún así se toman en cuenta para reflexionar acerca de su función. Bueno, con esto llegamos a las siguientes conclusiones. Encontramos diferencias significativas por edad en el tipo de reflexiones acerca de las funciones de la ironía. Encontramos que las reflexiones metapragmáticas aumentan de forma significativa conforme a la edad y que son mucho más frecuentes en participantes de 15 años, y que persisten reflexiones más básicas, las llamadas epipragmáticas, y esto va a depender de la complejidad de la tarea lingüística, es decir, entre más difícil puede ser que se enfrenten a ella con una reflexión más básica como sería una epipragmática. También encontramos que los adolescentes le atribuyen a la ironía las funciones de
crítica negativa, control de emociones, marca de intimidad, posicionamiento social, la función humorística, atenuación y salvaguardar las apariencias o face saving. Conforme a la edad, incluyen cada vez más funciones en lo que le van atribuyendo y que la cantidad de los participantes de un evento irónico va a incidir en cuál es el reconocimiento de esta función. Es decir, dependiendo cuántos participantes haya involucrados, yo le voy a atribuir a otras funciones y va a ser más o menos difícil para mí encontrarlas. Y bueno, como conclusiones finales, encontramos que aumentan las reflexiones conforme a la edad. Hay funciones de la ironía que son mucho más sencillas de reconocer que otras, que los adolescentes de 12 y 15 años identifiquen reglas sociales que van a determinar cuál es la función que está teniendo la ironía, que las funciones que involucra tomar, identificar las funciones involucra tomar en cuenta la mente de más de dos participantes, no solo involucran al ironista y la víctima, sino también a otros posibles participantes ahí mismo o en una expectativa. Y por último, que la reflexión metalingüística sobre la función de la ironía se sigue desarrollando aún después de los 15 años. Gracias por su atención.